Hola comunidad, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy, pero muy bien. Hoy tenemos un video muy, pero muy interesante con una herramienta que para mí es fundamental a la hora de saber dónde estoy parado y también es una herramienta de análisis para saber a dónde quiero ir y cómo puedo analizar la inversión, si es conveniente o no. Yo siempre digo que las inversiones no es que sean buenas o malas, todo va a depender de mi momento personal y también mi momento financiero, porque para algunas personas es muy buena inversión, pero para mí no. ¿Por qué? Porque me descapitaliza, porque quedo en un cash flow negativo. Tengo muchos indicadores para ver antes de abrir una operación o antes de hacer una inversión. Y eso es un poquito lo que se trata de este entrenamiento, en donde podamos distinguir y prepararnos para tener un criterio de analizar qué es lo que voy a invertir, cómo voy a invertir, cuándo, cómo trasladar el riesgo a otro, cómo minimizar el riesgo, todo eso vamos a tener el criterio para que abramos una transacción o no, ¿sí? Que podamos invertir o no, con o sin dinero. Así que bueno, la verdad que es mucha, mucha información para muy poquito tiempo, pero les voy a compartir esta herramienta en donde cada uno a nivel personal la va a poder utilizar, pero también, repito, si sos profesional y la querés incorporar en tu profesión, es una herramienta muy poderosa que muy poca gente la utiliza y muy poca gente la sabe utilizar. Así que bueno, vamos con la herramienta, ¿te parece? Comparto pantalla. Aquí estamos. Aquí tenemos el estado financiero personal. Bien, dentro de este estado financiero personal, nosotros tenemos, por un lado, lo mismo que la historia de Luisito, tenemos la parte de ingresos, aquí tenemos la parte de ingresos, pero a diferencia de Luisito, le vamos a empezar a agregar ciertos nombres. En este caso tenemos dos tipos de ingresos. Vamos a poder definir entonces un tipo de ingresos que es un ingreso ganado y otro tipo de ingreso que le vamos a llamar ingreso pasivo. ¿Sí? Estos ingresos ganados en esta planilla vas a poder ver el significado o la referencia de lo que significa en la pestañita roja, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos ingresos ganados. Es cuando recibimos el ingreso a través de un sueldo o un autoempleo. El ingreso ganado cambia tiempo por dinero. O sea, debo estar presente para poder ganarlo o generarlo. ¿Cuál es la diferencia con el otro ingreso, que es el ingreso pasivo? El ingreso pasivo, ¿sí? Es generado por mis activos, que ya lo vamos a ver seguido, como bienes raíces, negocios, intereses o dividendos. Pero fíjense esto, son los ingresos que sigo recibiendo después que el trabajo ya está hecho. O sea, no hace falta que yo esté presente para recibir el ingreso pasivo. Entonces se realiza más gestión que trabajo operativo. En realidad, en estos dos tipos de ingresos, la clave para distinguir entre uno y otro es el tema del tiempo. Si estoy muy operativo haciendo el trabajo y depende de mí, el trabajo es un ingreso ganado. Ahora, si yo hago una gestión mínima y tengo mucho tiempo libre en donde tengo buenas ganancias, obviamente que lo selecciono como un ingreso pasivo, ¿sí? Entonces el tiempo acá es determinante para definir si es un ingreso ganado o un ingreso pasivo. No importa la actividad, lo importante es qué tan operativo estoy con esa actividad. Supongamos que yo estoy 6 horas eh, invirtiendo en la bolsa de Estados Unidos. Entonces estoy permanentemente 6 horas todos los días abriendo y cerrando transacciones, comprando y vendiendo. Ahí estoy operativo. Entonces, si bien yo estoy teniendo dividendos, ganancia de capital, eh, compras, ventas, hago operaciones, pero estoy todo el día ahí, ¿sí? Estoy mucho tiempo o sea, estoy muy operativo haciendo el trabajo. Entonces, diferente es que yo esté 2 veces a la semana o una vez a la semana, haga una, dos transacciones, pero que sean altamente rentables. Entonces yo ahí, la parte operativa es muy, muy
chiquita a comparación de la ganancia. Entonces, lo mismo puede ser con, por ejemplo, un bien raíz. Yo puedo comprar y vender propiedades en donde yo tengo que estar presente para buscar los clientes, atenderlos, llevarlos y mostrar la vivienda, etcétera, etcétera, hacer todo el papelerío, en donde yo estoy operativo ahí, compro y vendo. Ahora, si yo compro, conservo y empiezo a generar ingresos por la renta, bueno, el contrato es por 2 años, por 3 años, o puede ser por más años, pero el flujo efectivo viene, ¿sí? Continuamente, en donde yo hice un trabajo operativo una sola vez y después viene permanentemente. Entonces ya no estoy pensando operativamente para generar esos ingresos. Ya viene un ingreso pasivo por la renta de ese alquiler. Bien, seguimos entonces. Por otro lado, tenemos los gastos, ¿sí? Tenemos los gastos. Dentro de los gastos, podemos decir que tenemos diferentes tipos de gastos. Tenemos los gastos, aquí tenemos la pestaña. Tenemos gastos fijos, gastos variables, también tenemos gastos discrecionales, en donde el gasto discrecional es un gasto que no es necesario, ¿sí? Simplemente lo gasto porque tengo el dinero y lo gasto simplemente. No es sumamente necesario. Y después tenemos otro tipo de gastos que tienen que ver con gastar en una reinversión. Son gastos de reinversión. ¿Qué significa eso? Que gasto el dinero en activos verdaderos. Ya vamos a ver en la sección de activos siguiente. Entonces, tengo diferentes tipos de gastos. Gastos fijos, gastos variables, gastos discrecionales y los gastos de reinversión. Ahora bien, fíjense esto. Los gastos discrecionales no son de alta prioridad y estos mismos pueden utilizarse para reinvertir. Eso es cuando yo tengo un objetivo financiero. Cuando no tengo en claro un objetivo financiero, ese gasto, esa capacidad de ahorro que tengo, lo termino gastando, ¿sí? Como gastos innecesarios. ¿Mm? Bien, entonces dijimos, tenemos ingresos, dos tipos de ingresos, tenemos gastos, en este caso tenemos 4 tipos de gastos, y después tenemos los activos. Tenemos 2 tipos de activos, en donde podemos identificar aquí. Tenemos un activo que le podemos decir activo verdadero. Y otro activo que le podemos decir activo no rentable. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Tenemos aquí los activos verdaderos, me generan ingresos, trabaje o no trabaje. Y hay una pregunta que siempre me hago, ¿sí? Y los invito para que se hagan también la pregunta, para identificar entre un activo verdadero y un activo no rentable. La siguiente pregunta es, si dejo de trabajar por un año, mi patrimonio o lo que yo considero activo, ¿me genera ingresos o me genera gastos? ¿Sí? Yo tengo mi patrimonio, entonces, si yo dejo de trabajar un año, ¿ese mismo patrimonio me genera ingresos o gastos? Bueno, si me generan gastos, lo considero como un activo no rentable, ¿sí? Y si me genera ingresos, lo considero como un activo verdadero, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la diferencia entre uno y otro? La diferencia está en el flujo del dinero que me genera ese activo. Si el movimiento del dinero de este activo va a la columna de ingresos, lo considero un activo verdadero. Si el movimiento de dinero de ese activo va a la columna de gastos, lo considero como un activo no rentable. También los activos no rentables me pueden inmovilizar mucho el dinero. Entonces a lo mejor tengo mucho patrimonio parado. Si bien no me genera a lo mejor gastos, pero sí me genera un patrimonio parado, dinero parado. ¿Sí? Como por ejemplo, no sé, un auto sin uso,
que ya no pague patente, no sé, un tráiler o, por ejemplo, hobbies. Por ejemplo, tenemos, no sé, un parapente, tenemos hobbies caros, ¿no? No voy a poner un hobby de una pelota de básquet, una pelota de fútbol, sino hobbies que tienen un valor al mercado importante. Entonces, muchas veces tenemos patrimonio parado en cosas que no estamos utilizando y tenemos mucho dinero ahí parado. Eso también lo consideramos como activo no rentable. No solo que te saca dinero, sino que te inmoviliza el dinero. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, de esa distinción, yo puedo decir, bueno, Luisito, ¿qué compró? Compró su casa, compró la moto, compró el auto. Entonces, esos activos que era para uso propio, le generaron un flujo de dinero a la columna de gastos. Entonces lo consideramos activos no rentables. ¿Cómo hacemos para transformar ese activo no rentable en un activo verdadero? Bueno, buscando diferentes alternativas para que generen ingresos. Entonces ahí es donde yo cambio el flujo del dinero y en vez de nombrarlo como activo no rentable, lo empiezo a nombrar como activo verdadero. ¿Mm? Bien, y lo que nos queda sería los pasivos. ¿Sí? Dentro de los pasivos, podemos decir que tenemos deuda buena y deuda mala. Deuda buena y deuda mala. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre deuda buena y deuda mala? La deuda buena es cuando yo genero la deuda, ¿sí? Aquí tienen las pestañas. Cuando yo genero la deuda y la paga mi negocio o alguien más, ¿sí? Entonces yo tomo esa deuda, construyo un activo o compro un activo y ese activo me termina pagando la cuota mensual de esa deuda. ¿Sí? O yo genero una deuda, tengo un activo o compro un activo y tengo una renta mensual que esa persona me termina pagando la cuota mensual de la deuda. En definitiva, hay alguien que paga la cuota por mí. Yo saco la deuda y otra persona o mi negocio paga la deuda por mí. Esa sería la deuda buena. La deuda mala es cuando yo saco la deuda y yo termino pagando la deuda porque simplemente o no salió bien el negocio, no fue bien analizado, o son deudas que simplemente son para mi estilo de vida. Entonces saco, no sé, uso la tarjeta de crédito para un viaje, familia y todo lo demás. Son deudas malas. ¿Por qué esta distinción es tan importante? Porque yo tengo que empezar a identificar cómo son los movimientos de dinero para tener después una buena planificación. Entonces yo al distinguir deuda buena, deuda mala, empiezo a proyectar diferente, empiezo a desarrollar un plan financiero totalmente diferente. La deuda es un acelerador. Ese acelerador me lleva a la riqueza o me lleva a la pobreza. Es un acelerador la deuda, pero bien analizada, bien eh, estructurada, eh, puede ser de mucha utilidad para aumentar nuestro patrimonio y acelerar nuestro proceso de libertad financiera o el estadio que nosotros querramos en nuestro bienestar financiero. Entonces la deuda es muy poderosa, pero también tenemos que saber cuáles son los fundamentos y cómo analizar esa deuda. Entonces aquí vamos a poner si tenemos deuda buena o deuda mala. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo vamos cargando esta planilla. Acá lo podemos hacer en pesos, yo lo voy a hacer en dólares, ¿sí? Yo lo voy a hacer en dólares. Acá tenemos para hacerlo en pesos o en la moneda local de cada uno y lo tenemos en dólares. Supongamos yo tengo una ganancia mensual de $2.000, ¿sí? Pongo $2.000, perfecto. Ingresos pasivos. Ingresos pasivos, ya lo vamos a ver, cuando analicemos ahí los activos, vamos a ver cómo se van cargando los ingresos pasivos. A lo mejor no tengo ingresos pasivos, simplemente estoy operativo todo el día. Entonces yo solamente coloco
el total de los ingresos. Esto lo puedo hacer a nivel personal, con los ingresos míos solamente, o a nivel familiar. Voy sumando los ingresos míos y los ingresos de mi pareja, en donde voy sumando el total acá. Entonces, siempre voy manejando los totales, totales de gastos, totales de ingresos, total de activos y todo. Vamos entonces con el ingreso ganado, $2.000. Bien, tenemos los gastos. Los gastos son gastos a nivel familiar, no son gastos del negocio. Por lo general, cuando somos autónomos, independientes, empezamos a mezclar las cajas. Entonces, no sé ni cuánto gano, ni cuánto gasto, ni cuánto me lleva el estilo de vida que estoy usando, que estoy teniendo a nivel familiar. Entonces, acá la idea es poder separar. Este es un estado financiero familiar, no empresarial, no es del negocio. Entonces, yo separo los ingresos, los gastos, los activos y los pasivos de mi negocio. Mi negocio también tiene ingresos, gastos, activo y pasivo. Ahora, lo que termino ganando del negocio sería el ingreso pasivo o el ingreso ganado, que lo coloco en esta planilla, que es a nivel personal. Entonces, supongamos que yo tengo un gasto de $1.800. ¿Sí? Lo coloco acá. Voy anotando alquiler, no sé, si tengo casa propia, los gastos de impuestos, luz, internet, Zoom, qué sé yo, todo lo que estamos utilizando a nivel familiar. Todo lo que venga a nivel empresarial o del emprendimiento son gastos del emprendimiento, no son a nivel familiar. Bien, con respecto a los activos, vamos anotando los activos. Primero vamos con los activos no rentables. Repito, yo tengo que ver mi auto, por ejemplo. ¿Mi auto me genera ingresos o me genera gastos si yo no trabajo durante un año? Y me genera un gasto, sí, también, pero yo voy a trabajar, pero sí, pero el auto en sí, el patrimonio en sí, ¿me genera ingresos o me genera gastos? No, me genera gastos, entonces lo coloco aquí como activo no rentable. Mi casa, ¿me genera ingresos o me genera gastos? Me genera gastos, bueno, lo sumo el patrimonio, cuánto sale la casa y cuánto sale el auto, lo voy sumando. Supongamos, yo tengo $100.000 que vale mi casa, más $20.000 que tengo mi auto. Y aparte tengo otro auto chico que lo usa, no sé, mi pareja o mis hijos. Entonces, sale $10.000. Bueno, entonces yo anoto acá $130.000 que tengo como activos no rentables. ¿Sí? Entonces voy viendo mi patrimonio ahí. Ahora bien, ¿qué otro patrimonio tengo que me genere ingresos? Bueno, tengo una escuela de coaching o tengo una escuela virtual, pero no tengo patrimonio, no, y si la quiero vender al mercado tampoco tiene un precio. Entonces, bueno, es un activo no patrimonial que no le pongo nada, no tiene un precio, ¿sí? Ahora bien, si tengo un activo físico, por ejemplo, tengo una franquicia de tortas, ¿sí? O de helados, y esa franquicia a mí me salió $20.000. Pero esa misma franquicia hoy vale, si la tengo que vender, sale $30.000. Bueno, esa franquicia yo le coloco acá $30.000. $30.000. ¿Por qué? Porque es el precio del mercado. A ese precio me la pagarían si yo la quisiera vender hoy. Es un activo verdadero que me genera ingresos. Entonces, esa heladería, ¿me genera ingresos ganados o me genera ingresos pasivos? No, esa heladería, yo me dedico a hacer coaching en mi escuela y esa heladería es un ingreso pasivo porque yo le pongo media horita por día, administro muy poco y tengo un gerente que me lleva los 2 empleados que tengo. Entonces son tres. 3 empleados que se maneja sola la heladería. Y eso me genera a mí, supongamos, $1.000 más de ingresos. Entonces lo pongo como ingreso pasivo. Entonces, cuando yo empiezo a colocar el ingreso pasivo, ahí me empieza a marcar la torta en donde yo voy viendo en qué porcentaje estoy para mi libertad financiera. En este caso, yo ya avancé en un 56% de la torta. Un 56, más de la mitad, ¿sí? Tengo
para llegar a mi libertad financiera. Más de la mitad. Ahora bien, si yo aumento mi gasto, por ejemplo, de 1.800 paso, supongamos, a 2.500, ¿sí? Acá, esperen, ahí está. De 1.800 paso a 2.500, aumento mi estilo de vida, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la torta? Me voy alejando de la libertad financiera. Entonces, ¿cuándo logro la libertad financiera? Que hay muchos de los que llenaron el formulario me estaban preguntando y bueno, algunos no tenían en claro el norte, cómo era, cómo era realmente el momento en donde yo ya sé puntualmente que llegué a la libertad financiera. Muchos tenemos el deseo, sí, quiero ser libre financieramente, pero no tengo bien el concepto de libertad financiera o no sé cómo llegar, no sé cómo es el camino paso a paso. Bueno, aquí abajo tenemos el concepto, dice, la libertad financiera se logra cuando el ingreso pasivo, que estamos acá, el ingreso pasivo, perdón, acá, el ingreso pasivo, ¿sí? Es mayor que el gasto total. Cuando el ingreso pasivo es mayor que el gasto total, logro el primer estadio de libertad financiera. Repito, cuando logro que mi ingreso pasivo iguale o supere mi gasto mensual, logro mi primer estadio de libertad financiera. Ahora bien, si no tengo ingresos pasivos, ahí tengo un indicador que no lo estoy viendo, como Luisito. Es decir, bueno, todo lo que ingresa lo consumo, ¿sí? Y todo lo que consumo es activo no rentable, deudas malas y aparte gastos fijos, variables y discrecionales. No tengo ingresos pasivos, no tengo activos verdaderos y no tengo gastos de reinversión. ¿Sí? No es que Luisito no tenga la capacidad, porque considero que todos tenemos la capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que no tiene o no le tiene la información o no está poniendo el foco ahí. Entonces, les doy un ejemplo. Si queremos, Luisito compró el auto. ¿Sí? En la historia de Luisito compró el auto. Para comprar el auto tuvo que hacer un presupuesto, tuvo que ver qué tipo de auto iba a ser, cómo iban a ser las cuotas, se tuvo que achicar en algunas cosas para poder darle prioridad a la cuota del auto. Entonces, la habilidad de pedir una deuda, la habilidad de comprar un activo, la habilidad de sostenerlo en el tiempo, cumplir a rajatabla para que esa realidad se concrete, lo tuvo con el auto, lo tuvo con la casa, lo tuvo con la moto. Entonces la capacidad la tenemos. Lo que nos está faltando es poner foco en qué tipo de activos quiero comprar. Porque en vez de la casa, el auto y la moto, hubiera tenido una heladería, una casa de tortas o un restaurante o invertir en la bolsa, bueno, su situación, su flujo de efectivo sería totalmente diferente. ¿Lo pueden ver? Entonces, la habilidad la tenemos, lo que nos está faltando es la información y cómo sería el paso a paso. Yo acá le estoy mostrando un vocabulario y una manera de poder ver en concreto dónde están y qué es lo que está faltando para ir encaminándose hacia su bienestar financiero. Que ese bienestar financiero puede ser, ¿sí?, algo que le podemos llamar libertad financiera. Bien, lo que nos queda es el tema de la deuda, ¿sí? Si la deuda, por lo general, siempre tenemos deuda mala, si la deuda la pago yo, pongo la deuda mala. Supongamos que veo ahí el total de la tarjeta. ¿Cuánto debo en total de la tarjeta? ¿Mm? Entonces voy viendo deudas personales, deuda, no sé, créditos del banco, las tarjetas de crédito. Veo cuánto es el total, no la cuota mensual.
¿Cuánto es el total de la deuda? El total de la deuda. Y ahí la anoto. Supongamos que sea, no sé, pongo cualquier número, $800. ¿Sí? $800. Entonces, a partir de aquí, que tenemos $800 de deuda mala, vemos cuántos tenemos de deuda buena. Si esa deuda que yo tomé fue para comprar un activo verdadero que me genere ingresos y esos ingresos paguen la cuota mensual de la deuda, lo pongo acá como deuda buena. Supongamos sea, no sé, $500. ¿Sí? Bueno, la ponemos. Entonces, vamos viendo si tenemos dentro de nuestros hábitos financieros saludables o hábitos que nos alejan de esta libertad financiera. Entonces, por un lado vamos analizando si tenemos ingresos ganados o tenemos ingresos pasivos o a lo mejor tenemos los dos. También vamos analizando el tema de los gastos. ¿Qué tipo de gastos estamos teniendo? ¿Gastos fijos, gastos variables? ¿Cuántos son los gastos discrecionales que tengo? Y si realmente tengo un gasto de reinversión, ya planificado, estipulado, ¿sí? Que puede ser un monto fijo o un variable, un porcentaje. También vemos qué tipo de activos estamos teniendo, ¿sí? Si tenemos muchos activos no rentables, como Luisito, y no tenemos activos verdaderos, bueno, si tenemos activos verdaderos, vemos cómo está nuestro porcentaje, nuestro equilibrio entre activos no rentables y activos verdaderos. Y también tenemos el tema de los pasivos, las deudas. Vamos viendo si el hábito que tenemos es sacar deuda mala o tenemos ya un hábito de tener deuda buena. ¿Mm? Y así se va construyendo nuestro estado financiero, en donde aquí al final tenemos otro indicador que tiene que ver con el patrimonio neto. Según el banco, me saca un patrimonio que es el resultado de mis activos verdaderos más mis activos no rentables menos la deuda. Entonces el banco dice, pero vos tenés $158.000 de patrimonio. ¿Sí? Eso es lo que mira el banco. Eso es lo que mira el banco. Ahora bien, si realmente queremos trabajar nuestra libertad financiera con otra filosofía, con otro paradigma, lo que hacemos es ver con otros ojos nuestro patrimonio. El patrimonio neto, según la educación financiera, tiene que ver con los activos verdaderos menos, activos verdaderos menos la deuda, el pasivo total. Entonces tenemos un patrimonio, según la mirada de la educación financiera, de $28.700. A veces está en negativo, muchas de las veces está en negativo. ¿Sí? Entonces, es una mirada diferente. ¿Para qué nos lleva esta educación financiera? Es para que tengamos en claro cuáles son los conceptos. ¿Cuáles son los conceptos que tenemos? Por ejemplo, el tema de activos. El activo, ¿me genera ingreso o me genera gasto? Punto. Lo defino como activo verdadero o activo no rentable. Punto. Entonces no doy vuelta con eso. O es blanco o es negro. Punto. Entonces es tan simple, pero también es tan transparente al común de la gente que no logra identificarlo. La idea es que podamos acompañar y podemos recrear esta información entre todos para empezar a darnos cuenta de detalles, detalles en donde nos puede ayudar a diseñar un plan diferente y una gestión diferente con nuestro dinero para poder construir un patrimonio mucho más estable, consolidado, que el dinero trabaje para nosotros, con otro tipo de tranquilidad, ¿sí? Totalmente diversificado, dolarizado, con seguros, etc. Todo eso se puede, todo eso se puede. Con la habilidad que ya tienen, se puede. Lo que hay que cambiar es poner el foco en otro lado. Hay que incorporar nuevas distinciones. Y para eso es esta planilla, para que ustedes se vean, se evalúen, reflexionen. Si no les sale algo, investiguen, vean los videos míos, busquen más información, busquen nuevos referentes, nuevos mentores. Pregúntenme por
el video, pregunten, pregunten, no se queden con las dudas. Yo les voy a dar lo mejor que yo tengo. No significa que sea lo mejor, pero busquen y rodéense de buenos mentores, ¿sí? Si todo esto le hace sentido, tomen acción inmediata para que ustedes puedan ir evolucionando con algo tan, pero tan importante que es la gestión de su patrimonio. Y eso, la idea es que no lo puedan delegar, o sea, que no lo deleguen. Cada uno es responsable de la administración de su patrimonio. Bien, vamos terminando. Y acá, a la derecha, tenemos el resumen, en donde tenemos, por un lado, ingresos ganados, ¿sí? Que tiene que ver con nuestro salario, nuestra profesión. Acá tenemos los $2.000 de ingresos salario, pero también le agregamos los ingresos pasivos, que en este caso era una franquicia de helados, ¿sí? Entonces, por un lado, tiene su profesión que está dedicándose y por otro lado, tiene un negocio que le genera ingresos pasivos. La suma de los dos me da el total de ingresos. Total de ingresos igual a $3.000. Ahora bien, esos total de ingresos o $3.000 menos el total de gastos, que son los $2.500, me generan un cash flow. Un cash flow. ¿Qué es el cash flow? Es también llamado flujo de efectivo mensual. O es la capacidad de ahorro, que en realidad, si nosotros no tenemos un plan para estos $500, adivinen qué. Si no lo gastamos en activos verdaderos, ¿en qué lo gastamos? En activos no rentables o gastos discrecionales. Se me termina diluyendo. Y si tenemos mucha inflación, en países de mucha inflación, no lo quiero tener el billete. Entonces termino elevando mi estilo de vida, pero me estoy perdiendo una gran, gran oportunidad que es empezar a reinvertir para acercarme a ese estadio de libertad financiera. Que en el camino voy a ir dándole forma a mi mente, a mi observador, a mis habilidades, para transformarme de la oruga en la mariposa. De algo que no tiene forma y que quiere volar, pero todavía no tiene forma, pero tiene la capacidad, en una mariposa que sí tiene forma y tiene la aerodinámica para que pueda volar. Y ahí es donde está la educación, la práctica, la perseverancia, buscar contextos adecuados, poner en práctica. Por eso le estamos dando en este caminito de esta semana, cada video tiene los formularios. Llenen los formularios. Tiene un sentido las preguntas que le estamos haciendo. Tiene un anclaje para ustedes ese formulario. Háganlo. Es gratuito, es libre. Siéntanse libres, siéntanse con plena confianza de poner desde una manera sincera qué le está pasando en cada pregunta. Así los podemos acompañar, ¿sí? A que puedan ustedes también evolucionar en esto. Bien, entonces, siguiente compromiso. Les voy a compartir este Excel. Les voy a compartir este Excel para que vayan cargando los datos, ¿sí? Les propongo que me escriban por el chat, por YouTube. También me pueden escribir por el formulario, ¿sí? O me pueden escribir por privado. Por cualquiera de los canales que ustedes consideren, podemos estar en contacto en alguna duda, en algún concepto. De hecho, varios me escribieron también por diferentes canales y les agradezco. Así que bueno, hay que poner en marcha. Hay que darse esta oportunidad de cargar sus datos y esos datos que van a colocar ahí van a contar una historia. Esa historia cuenta en los números. Una cosa es la interpretación nuestra, cómo estamos a nivel financiero, y otra cosa es los números puestos en esta planilla. Los números solo te van a contar una historia. Y cuando tengamos después el webinar en vivo,
van a ver que la interpretación de esta planilla no es solamente de los números. Hay toda una interpretación, toda una historia aquí, antes, durante y hacia dónde van encaminados en el futuro si siguen con el mismo patrón de flujo de dinero, si siguen con el mismo patrón de pensamiento. Así que vale la pena vivir la experiencia y estamos acá para compartir lo mejor de nosotros. Nos vemos. Mañana subimos otro video. Repito, recibo consultas, sugerencias, escríbanme lo que haga falta. Me lo pueden hacer saber por diferente canal y les comparto la planilla para que la tengan. ¿Sí? Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.